Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Un abrazo muy cordial para todos ustedes. Esta mañana, en el nombre de Jesús. Estamos hablando de la doctrina del nombre. La doctrina del nombre, del nombre de Jesús, que es la doctrina apostólica, es lo que es el esqueleto al cuerpo humano. Pensemos por un momento. ¿Qué seríamos nosotros sin esqueleto? ¿Qué es la parte ósea de un cuerpo? Es la que sostiene el cuerpo. Si nosotros no tuviéramos un esqueleto, seríamos un montón de carne, un reguero de carne. Seríamos como una larva o un gusano. No tendríamos la forma estructural que poseemos. No tendríamos la movilidad ni estabilidad que tenemos como cuerpo. No podríamos levantarnos ni andar derechos porque al no tener una estructura ósea, la masa muscular no podría sostenerse ni pudiera estar en pie. Tendría que arrastrarse. Claro, la Biblia nos declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué sería un carro sin chasis? Sería un montón de latas. ¿Qué sería nuestro cuerpo sin esqueleto? Un montón de carne. La Biblia declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recordemos que del Cordero Pascual se dijo, no quebraréis hueso suyo. Esto era una profecía que se cumplió en Cristo, el Cordero de Dios. San Juan capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron los huesos, como está escrito en el Salmo 22. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. San Juan capítulo 10, versículo 35. Y la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser quebrada. Así que la doctrina es la estructura del cristiano como individuo y de la iglesia como el cuerpo de Cristo. De modo que la iglesia no puede ser un hueso quebrado, es decir, no puede tener doctrina falsa o quebrada, ni hendiduras. Como dice Filipenses, guardados de los perros, de los falsos obreros que mutilan el cuerpo de la iglesia. Los falsos obreros, como dice Pablo, los perros andan mutilando el cuerpo de la iglesia. Y guárdense, dice Pablo, guárdense de ellos. Nosotros los pastores tenemos que ser muy celosos de lo que predicamos y de lo que enseñamos. Por eso nuestro deber es estudiar, orar y prepararle a la iglesia un buen sermón. Como predicadores, no solamente los pastores, sino también los diáconos y ayudantes de la iglesia. No podemos salirle a la iglesia con cualquier recalentado a toda hora, porque lo miró en internet, se fue a Google, lo investigó y pum, lo bajó, lo leyó, lo pegó y vamos a predicarlo. No, el predicador tiene que leer, estudiar, orar y escribir. Porque a quien estamos predicando es a un pueblo que merece todo nuestro respeto y todo nuestro afecto. Así que lo que digamos nosotros puede afectar enormemente a la iglesia, o para bien o para mal. Por eso Pablo dice estas palabras. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le está hablando a un predicador, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, oiga pastor, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Escuche pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Segunda de Timoteo 2:15 dice que el obrero que traza bien la palabra y que no tiene de qué avergonzarse. Ese es el que debe ser el ministro, el obrero, el ayudante, el diácono, la diaconisa. Ten cuidado de ti mismo,
Por eso hay que estar vigilantes. No le diga amén a todo. Acostumbramos a aplaudir todo lo que oímos. Hay que discernir qué es lo que oímos, hermano. Ojo con eso. La doctrina del nombre de Dios ha tenido enemigos desde siempre, desde tiempos antiguos. Sin embargo, ha prevalecido y prevalecerá. Recuerden que los sacerdotes romanos le dijeron a los judíos, no prediquen más en ese nombre. Pero dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No debemos dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas, doctrinas falsas, que no son bíblicas, que no son apostólicas. Se ven bonitas y la gente, como hoy es curiosa, la gente hoy no quiere pagar el precio. Iglesias bonitas externamente, donde hay ruido, donde hay bulla, donde hay coros bonitos, canciones bonitas, externamente son bonitas, pero vaya, mire el corazón de las iglesias, qué doctrina tiene, qué fundamento tiene. Oh, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir entonces que la doctrina es la misma, que la doctrina no ha cambiado. Así como Jesucristo es inmutable, también la doctrina es inmutable, porque es su palabra y es eterna. Y Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Somos llamados a preservar en la doctrina de los apóstoles, preservarla, perseverarla, defenderla. Primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte quiere decir defensora de la doctrina. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios capítulo 4. Una de las señales que identifican a un cristiano maduro es que permanece en la doctrina apostólica del nombre de Dios y no se deja llevar por vientos de doctrinas extrañas, muy bonitas que parecen, pero son doctrinas que no pagan el sacrificio de Cristo. Es decir, son doctrinas sin cruz. No quieren sufrir el oprobio ni la persecución del evangelio. Dice Pablo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Eso es lo que dice la Biblia. Debemos retener la doctrina de los apóstoles, la doctrina del nombre de Dios. Dice el apóstol Pablo, Tito 2:14, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo le escribe a Timoteo que se quedará en Éfeso para que sea un trabajo de edificación de la doctrina. Eso dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por la fe? Esto te mando y te lo encargo. Timoteo debía velar por la iglesia que estaba en Éfeso, para que los líderes no enseñaran cosas diferentes. La escritura es clara cuando nos advierte que no recibamos a personas que no traen esta doctrina. Es decir, la doctrina del nombre de Dios. No debemos renunciar a esta maravillosa doctrina, que es el sello de nuestra herencia, que es el sello de nuestra salvación. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, sí tiene el Padre y tiene el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas acciones. Eso dice 1 Juan capítulo 2. Número 2, el nombre de Dios es para salvación.
El nombre de Dios es para salvación. La doctrina del nombre de Dios es una de las doctrinas fundamentales de la salvación. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero, ¿por qué? ¿Dónde? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo le parece? O sea que conocer el nombre de Dios no es cualquier cosa, sino que es algo que tiene trascendencia eterna, como lo declaran los versículos 14 y 21 de Romanos capítulo 10. Aquí surge una pregunta importantísima. ¿Cuándo hay que invocar el nombre del Señor? Desde luego que esto se ha venido discutiendo a lo largo de 2000 años. Veamos entonces lo que dice la Biblia. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La iglesia romana ha enseñado que el bautismo es para niños. Y esto se lo dijo el Señor al apóstol Pablo cuando iba en persecución de la iglesia. Así que el nombre del Señor hay que invocarlo en el bautismo para poder ser salvo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre de Jesucristo. Y Pedro dice, este Jesús es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos. Número 3, el nombre de Dios es para tener vida eterna. Vida eterna. Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en su nombre, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Qué importante eso. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero note una cosa importante. Los 4 evangelistas que presentaron una imagen de Cristo diferente la una de la otra, todos hablaron del nombre. Por ejemplo, Mateo 28:19, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenga en cuenta esa palabra, en el nombre, no en los nombres. En una versión purificada dice, sumergiéndolos en mi nombre. La Enciclopedia Británica, que es la más antigua que existe, también utiliza la palabra invocando el nombre. Y mire usted, ese mismo sermón, escúcheme hermano, ese mismo sermón que oyó Mateo, que oyó Marcos, Lucas y Juan, es el mismo sermón, sino que cada quien lo escribió a un destinatario diferente. Y obviamente hubo algunos cambiecitos de palabras, pero el sermón, su contenido es el mismo. Mateo, por ejemplo, el texto que le cito, bautizándoles en el nombre, no en los nombres. Solo hay un nombre, solo hay un nombre. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de mi Padre? Pues el nombre que el ángel Dios llamará su nombre, Jesús. ¿Cuál es el nombre de mi Padre? San Juan capítulo 14, versículo 7 y siguientes.
Felipe pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Si no crees por la figura que tengo, creedme por las obras, porque las obras dan testimonio que el Padre está en mí y yo en él. San Juan 14, 15 y 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Póngale cuidado, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Mire usted que el Espíritu de verdad, Jesús, se identificó consigo mismo. El Espíritu de verdad que mora con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? Pues Jesús. Y como persona no podía estar en ellos, pero luego les dice, el Espíritu de verdad que está con vosotros estará en vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Note esto, amigo y hermano. Jesús, como hijo, estaba con ellos. Como espíritu estaría en ellos. Y como padre no les dejaría huérfanos. ¿De quién está hablando? De una sola persona. Pero está hablando en tres formas. Está hablando como hijo, como espíritu y como padre. Invertido. No hay problema, porque Jesucristo es el mismo. Entonces, ahora Lucas capítulo 24, versículo 44 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así fue necesario y así está escrito que el Cristo padeciese y se levantase de los muertos al tercer día, que resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note, en su nombre. El mismo Marcos, el mismo sermón dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. El mismo sermón, Juan, que acabamos de leer ahorita el versículo, hizo Jesús muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que tengáis vida eterna en su nombre, en su nombre. Importante eso, hermanos y amigos. Este es el mandamiento, dice el Señor, que creáis en el nombre de Jesucristo. 1 Juan 3:23, y que nos amemos los unos a los otros. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Cristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre de Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en su nombre, en su nombre. Quien no cree en el nombre de Dios no tiene vida eterna, y el nombre de Dios es Jesucristo. Creer en el nombre de Dios no es tan sencillo como parece. Creer en el nombre de Dios tiene una trascendencia mayor de la que alcanzamos a imaginar, porque se requiere una revelación, una chispa del cielo para entenderlo. Número 4. El nombre de Dios es para ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Juan capítulo 1. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser hijo de Dios no es una cosa tan sencilla como parece.
La gente cree que porque nació en una cuna religiosa ya es un hijo de Dios, y no es así. Resulta que muchos no se fían que esta promesa de ser hijos de Dios es para los que le recibieron y para los que creen en su nombre. Así como en una familia. La familia lleva el nombre o el apellido del padre. Nosotros, como creyentes del Evangelio y como la familia de Dios, llevamos el nombre de nuestro Padre, que es el Señor Jesucristo. Somos realmente privilegiados por ser hijos de Dios. Si somos el cuerpo de Cristo y la cabeza se llama Jesús, ¿cómo se llama el cuerpo? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Saulo cuando lo perseguía? No perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia. Y le agrego otros textos que Jesús dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, es la vocería de Dios, y Cristo es la cabeza. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podría decir: bueno, ¿cómo así? Yo no tengo nada que ver contigo. Estoy persiguiendo a los evangélicos, los violadores de la ley, los que están transgrediendo la ley de Moisés. Es a ellos. Pero Jesús ni siquiera lo dejó hablar. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Así que tenga en cuenta eso, hermano. Así como usted lleva el apellido de su papá y lo identifica como un hijo de su papá, así nosotros llevamos el nombre de Jesús que nos identifica como hijos de él. Apocalipsis capítulo 15, versículo 11. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Sabemos que hay un solo Señor y que la palabra Cristo significa ungido. La iglesia un día estará aquí en la tierra reinando con Jesús como los ungidos de Dios. Entonces, tenemos las promesas. Así que en la familia, así que los hijos tienen el privilegio. Un hijo no es un extraño. Un hijo es un heredero, es de la familia. Puede entrar confiadamente a su casa, abrir la nevera, cocinar, acostarse en las camas. Es decir, lo puede hacer todo porque es un hijo de la familia y nadie se lo va a reclamar, ni siquiera pide permiso. Es un hijo de la familia. Ahora, privilegios de ser un hijo de Dios. Privilegios, anote los siguientes. Privilegios que nos ha concedido Dios por ser hijos de Dios. Mira lo que dice la Biblia. El que ha conocido el nombre de Dios. El Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será librado del cazador, será librado de la peste destructora. Traerá la protección de Dios, no tendrá temor, tendrá victoria sobre el enemigo de nuestras almas, será exaltado. Puede invocar al Señor y tener una respuesta. Tendrá la presencia continua del Señor, será glorificado, tendrá vida eterna, verá la salvación por cuanto has conocido mi nombre. Bonito. Número 5. El nombre de Dios es para bendición y para bendecir. Dios ordenó que pusieran su nombre sobre los hijos de Israel. Números 6:22. Dice el 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Dios era invocado en la bendición sacerdotal sobre los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús de Nazaret bendijo a los niños porque Él es el nombre que bendice. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. Y luego, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dios asegura que los que en Él confían, los que llevan su nombre, tienen la bendición. Jehová será refugio del pobre,
refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscan. Dios promete bendiciones en la resurrección y en la glorificación para los que conocen su nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. ¿Dónde está el secreto? Por cuanto has conocido mi nombre. Dios prometió y promete que en Sión, que es la Jerusalén celestial, figura de la que esperamos, la ciudad por venir, habitarán los que aman su nombre, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Los que aman su nombre. ¡Qué bendición! Hermano y amigo, te llaman a ti y me llaman a ti Jesús solo. Las religiones, la mayoría de las religiones protestantes, a nosotros las iglesias del nombre nos desechan. Ni siquiera nos llaman iglesia, nos llama la secta de los nazarenos, la secta de los Jesús solos. Es el título que nos dan. Todos los protestantes se reúnen en las ciudades para hacer campañas masivas, pero dice, a los pentecostales unicitarios no los inviten, ellos son una secta, ellos son una herejía. Importa muy poco lo que piensen de nosotros. Lo más grande y lo más glorioso es que tenemos en medio de nosotros el nombre más grande que hay en el cielo y en la tierra. Lo demás es secundario, lo demás no importa. No, para ser hijo de Dios, usted tiene que identificarse con el nombre, con el nombre. Así que cualquier religión puede surgir en cualquier momento, pero lo que lo identifica a usted un día en la presencia de Dios es el nombre. Y termino esta mañana diciendo, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que lo demás es secundario. Aquí lo más glorioso, lo más valioso que tiene la iglesia unicitaria es el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre.